cómo conquistar la sabiduría del ascenso, de la línea vertical hacia el Padre. O sea, el Padre de cada uno de nosotros tiene sus claves, son esotéricas, íntimas, individuales. Entonces, esas enseñanzas esotéricas lo que entregan son didácticas para que nosotros nos preparemos y que para nosotros sintamos, captemos, comprendamos las enseñanzas de nuestro Padre individual particular y podamos realizarlas, podamos convertirlas en hechos. O sea, esa es una enseñanza esotérica, muy íntima, muy de comprobación de hechos, nada que ver con simples creencias y dogmas. Entonces, la gnosis dice que solamente hay una única religión cósmica universal. Y para definir cuál es esa religión, usamos una palabra bastante vapuleada. La gnosis dice que la única religión cósmica universal es la verdad. La verdad, imagínense. ¿Y qué será la verdad? Pero, claro, ¿cómo vamos a definir eso? Porque justamente la verdad es algo que no se puede expresar, no se puede enunciar, solamente se puede encarnar, comprobar, experimentar por sí mismo. Nadie nos la puede contar, porque podremos decir que es innombrable. Entonces la verdad solamente puede ser encarnada por un trabajo propio. Y nos dice el maestro Samael que esa religión está fundamentada en el amor. Y bueno, el amor, otra palabra también tan vapuleada, ¿no? En este caso yo puedo decir que está fundamentada en el grado de amor que tengamos a nuestro ser. Porque la religión solo se logra y solo se transita y solo se camina por amor al Padre. Ese amor se inicia con un trabajo de gran devoción, de estar siempre como un cáliz receptivos a nuestro ser, buscando escuchar, buscando comprender, suplicando a la Divina Madre que nos permita esa gracia suprema de comprender. Porque la gnosis dice que sabio no es el que lo sabe todo. Sabio es el que lo comprende todo. Nosotros, en primer lugar, necesitamos conocer las leyes y las claves imprescindibles para transitar el camino de los 10 mandamientos, que son 10 claves para ascender por el camino. O sea, mientras vamos transitando la vida, todas esas claves hacen que con nuestras energías, con esos estados de conciencia que están en juego de instante en instante, se provoque el despertar, la revolución de la conciencia y la creación de lo que sería volver a nacer, o sea, el segundo nacimiento, que es hacer una metamorfosis de este cuerpo físico tal que esté en condiciones de recibir las altísimas vibraciones de nuestro Padre. Porque el espíritu es un fuego devorador de naturaleza espiritual. Y para eso debemos estar preparados. Estamos diciendo entonces que la Venerable Logia Blanca manda sus avataras, sus enviados, para prepararnos, para ir formándonos. Y es así que
dentro de estas 7 grandes religiones, por ejemplo, está el sintoísmo, que viene de Shin Tao, o sea, la vivencia de Dios, podríamos decir. Y cada una de estas 7 grandes religiones han entregado, digamos, unas formaciones impresionantes a la humanidad. Por ejemplo, el sintoísmo no sé si ustedes están familiarizados con lo que es el animismo. El animismo es algo tan interesante porque rescata, yo vuelvo a decir por esto, digo, grandes religiones, porque no es que viene y adoctrina sobre algo, sino que rescata algo que está dentro nuestro, que ya nuestra alma lo conoce y que algo de lo que estamos olvidados. Entonces las verdaderas enseñanzas, o sea, las grandes religiones, contienen lo que se llaman los postulados de redención, que están dentro nuestros, pero que están olvidados dentro nuestro. Entonces uno de esos postulados, por ejemplo, es el animismo, que es sentir, captar, comprender, experimentar que todo lo que existe está vivo, que todo es consciente, está consciente porque todo tiene alma. Y de eso hemos hablado algo en la conferencia 5. Espero que se acuerden. Bueno, el animismo ha sido recogido por, digamos, es algo que vino a la Tierra, es algo que se estableció en Japón, pero que como es un conocimiento que está dentro nuestro, cualquier cantidad de tribus distribuidas por todo el planeta lo han sentido, lo han vivenciado, lo han rescatado y está en la columna vertebral de la parte, de la parte mística de cantidad de culturas, ¿eh? Donde se venera y se siente la vida de la tierra. Y con algunas culturas que le llaman, por ejemplo, la Pachamama. Bueno, tiene muchos nombres. Lo que sucede, el problema está cuando eso se convierte en un simple dogma y tradición, ¿no? Una veneración a una fuerza divinal externa. Porque si decimos que el animismo habla que todo tiene vida y nosotros tenemos vida, entonces es sentir la vida dentro y fuera de nosotros como un océano que con sus mareas va y viene, pero que somos la misma vida. No venerar la vida del planeta Tierra como una cosa externa, sino sentimos la vida y por eso sentimos la vida en mí y en los otros, que se penetra y se compenetra. No sé si me explico de la diferencia. O sea, eso es cuando una cosa se convierte en un concepto, se petrifica y se convierte en un dogma. El sintoísmo no es eso, ¿no? No es eso. El judaísmo, por ejemplo, que bueno, hay tanto conocimiento, digamos, llamémosle, de tipo espiritual. Lo que hizo el judaísmo es una cosa muy interesante, que lo presentó de una forma tan estructurada, tan organizada, que si uno conoce, por ejemplo, la cábala egipcia, ellos se manejan con números, logrando el sincretismo, una síntesis increíble de, por ejemplo, de todo lo que es la fuerza masculina de la creación, de lo que es Dios Padre, lo que es esa fuerza universal en toda la naturaleza. Tiene un significado, ese número 1, inmenso, ¿eh? Toda la creación sintetizada en el número 1.
El número 2, la fuerza femenina y todas las expresiones de la naturaleza, del cosmos. Bueno, entonces, el judaísmo ha tenido una cosa, una misión, un atributo increíble en definir con precisión las fuerzas de la creación en el cosmos y en el hombre, que están latentes, concentradas y con un potencial de expansión, podríamos decir casi ilimitado. Vuelvo a decir, en el universo y en el hombre como microcosmo hombre. Entonces el judaísmo entrega una organización de la metafísica de una forma asombrosa. También introduce un concepto de pueblo que lamentablemente, vuelvo a decir, como nosotros somos una humanidad un poco, en algunos aspectos, involucionante, entonces lo convertimos en un dogma, en un fanatismo, y bueno, somos los elegidos, somos algo selecto, único. Cuando en realidad el judaísmo habla, en su esencia, se está refiriendo, bueno, el judaísmo, digamos, tendría su raíz en Abraham, que fue un grandísimo iniciado que entregó unas enseñanzas casi diríamos inimaginables para nosotros. Y en realidad ese mensaje a lo que se quiere referir cuando se da la idea de pueblo, se está refiriendo a algo que para nuestra época es de una importancia fenomenal, la de aprender a convivir. Imagínense, aprender a convivir y en particular encarnar la sabiduría de la cooperación, que es un estadio superior del rango animal que se maneja por la competencia, por la supremacía, digamos, de la fuerza. El judaísmo, vuelvo a decir, cuyo origen está en Abraham, está refiriéndose a pueblo, a esa capacidad de una calidad humana, podríamos decir selecta, capaz de aprender a convivir y a encarnar la cooperación, o sea, encarnar una sociedad humana, que para nosotros todavía es un desafío. Estamos viendo a ver si se logra algo de eso, porque eso califica la condición y la dignidad de humanos. Entonces imagínense qué enseñanza, ¿no? También está, digamos, dentro de esas 7 grandes religiones, el jainismo, que viene de la palabra jano, también del origen está la palabra jin, que también la palabra gnosis proviene de esa misma raíz. Y el jainismo, vuelvo a decir, todas las grandes religiones lo que buscan es evocar algo de que nosotros ya esta oleada de vida, esta humanidad, algo que hemos transitado, que nosotros en nuestro viaje de lo inmanifestado a la manifestación hemos formado parte de los mundos superiores, en este caso del mundo vital, donde el jainismo reivindica esa posibilidad de poner este cuerpo físico en la 4ª dimensión. Y eso es una cuestión nada más que de un estado vibratorio de la materia, porque nosotros estamos en la 3ª por la frecuencia vibratoria psicológica en que vivimos. Pero este cuerpo perfectamente puede, estando en un estadio de armonía, en una frecuencia vibratoria
superior, liberarse de una cantidad de leyes que le permitan, por ejemplo, levitar. Eso es la ciencia Ginas, donde pone este cuerpo físico en la cuarta dimensión. E incluso tenemos otro vehículo, que es el cuerpo vital, en la cuarta dimensión. Entonces, toda la doctrina, la enseñanza del jainismo ha llegado a esta época bajo la forma que ha quedado de toda esa enseñanza y liberación, salvarse, emancipar el alma, porque cuando nosotros estamos, como en las ciencias higinas, liberados de una cantidad de leyes como la gravedad en la magnitud que nosotros la vivimos, y lógico, estamos sometidos, agobiados por muchas más leyes, incluso las leyes físicas que tenemos, pero en el mundo Ginas, esas mismas leyes son infinitamente menos oprimentes. Por eso esa cultura habla tanto de la emancipación del alma. Claro, si nosotros nos elevamos en el nivel de conciencia, nos emancipamos de una cantidad de condicionamientos. El hinduismo es otra gran religión. Bueno, por supuesto, ustedes saben, ¿cierto? Que les dije el sintoísmo en Japón, el judaísmo, bueno, en Medio Oriente, el hinduismo, el jainismo, son de la zona de la India. Entonces, estas culturas, estábamos diciendo que bueno, que hablan mucho de la liberación, de la emancipación del alma, buscando que la humanidad evoque, traiga aquí, llamémosle así, el recuerdo de un estadio donde nosotros como humanidad estábamos libres de la opresión de la materia en la densidad que tenemos ahora. Busca despertar esos anhelos, porque al nosotros condensarnos en esta forma, podríamos decir así, hemos caído en un hipnotismo provocado por la densidad misma de la materia. O sea, es como una fuerza densificante, llamémosle así, que a su vez provoca un hipnotismo de nosotros hacia unas fuerzas materialistas que nos atrapan en lo denso, en la materia, y casi que buscan llevarnos cada vez a una mayor densidad. Entonces, también el hinduismo, como el jainismo, busca evocar en nosotros unas movilizaciones para buscar ciertos aspectos de liberación, rescatando la noción de que existe la reencarnación. Existe, digamos, es una vida que va cambiando de envase, que va cambiando de cuerpo, pero la vida es la misma, que toma distintos vehículos de manifestación, que también busca el hinduismo rescatar la noción de que nuestra conducta tiene consecuencias, que a toda acción le corresponde una consecuencia, y que esa consecuencia va a ser el motor de nuevos procesos. O sea que nada de lo que sucede es simplemente aleatorio. Busca también rescatar esa noción para, digamos, para responsabilizarnos.
y para hacernos dar cuenta que esa materialidad despierta en nosotros lo que se llaman los deseos, y que ese deseo, los deseos exacerbados, nos introducen, nos sumergen en algo que se llama la pasión, que es como una exaltación en algunos aspectos mórbidos, o sea, morbosos, que son, digamos, tan exagerados que, que nos precipitan en un camino funesto, llamémosle así. Entonces todo eso, el hinduismo, más allá de plantear la necesidad de liberarnos de esta simple repetición incesante de vidas y de una cadena infinita de karmas y consecuencias fatídicas, y de esta rueda sin fin de deseos y pasiones, de fuerzas que nos van sumergiendo cada vez más en la densidad, plantea, sí, la liberación, pero explicando, digamos, qué es lo que nos tiene enredados. Ustedes ven que cada una de estas grandes religiones nos han ido aportando, abriendo mucho la comprensión de las leyes de la vida y de la muerte. También, por supuesto, por ejemplo, el budismo, que a diferencia del hinduismo, donde ya menciona, digamos, un Dios creador único, que es Brahma, este Dios creador que está en todo también y que está en todos nosotros, pero no, el hinduismo no inculca la irresponsabilidad, podríamos decir, como que Dios es omnipotente, hace, crea y resuelve todo. No, el budismo es algo sumamente interesante porque nos evoca algo que hace bastante hincapié, que es el nirvana, que no sé si ustedes saben lo que significa. Mucha gente dice, bueno, el nirvana lo asocia como si fuese el cielo, pero en realidad el nirvana es algo muy específico. Si es por decir cielos, son los cielos del mundo de la mente, específicamente. Y el budismo hace mucho hincapié en, llamémosle así, la quietud en todos los órdenes del físico, de las emociones, todo, pero en particular llegar a la quietud de la mente como herramienta de liberación de la condición que tenemos, pero plantea algo muy significativo, que traducido, llamémosle a la lengua castellana, sería hacer algo por manos propias, por manos propias. O sea, así como el hinduismo habla de Brahma, y que Brahma sí es la divinidad, todo eso, el budismo también habla de un Dios creador, pero ya plantea nuestra responsabilidad y de la imposibilidad de transferir a nada ni a nadie el cambio de nuestra situación, sino que la transformación es por manos propias. Por eso me tengo que ocupar de la quietud para encontrar por mí mismo la salida. Es algo grandioso lo que viene a aportar el budismo en ese sentido, y más aún profundiza en algo muy significativo el budismo,
que es lo que se llama la aniquilación budista. Porque Buda no está, ese maestro no está planteado, Siddhartha Gautama, como un redentor, ni como Dios, no. Porque la postura del budismo es cada uno hágase cargo. Entonces, Siddhartha Gautama es un iluminado en el sentido que él, a través de la meditación, nos explica que él llegó a conocer la causa de la esclavitud. O sea, si yo me tengo que liberar, ¿me tengo que liberar de qué? Y en el caso de nosotros es liberarnos del yo pecador, liberarnos del ego. O sea, la aniquilación budista fue la que inauguró la enseñanza de fondo de la muerte del agregado psicológico, o sea, del autodescubrimiento y de la aniquilación del agregado psíquico como herramienta concreta de liberación. Por eso ustedes ven, cada una de estas grandes religiones ha hecho un legado increíble y no tiene nada que ver con dogmas, creencias, fanatismo, que yo tengo la verdad, que esto. No, son todos pétalos de la gran flor del espíritu. Entonces, ustedes ven qué grandeza, no existe ninguna religión que esté de más, ninguna de estas 7 religiones está de más, ni tiene nada que ver con dogmas, no. Son enseñanzas increíbles, cada una tiene un legado para la humanidad. Y así, por ejemplo, el cristianismo, que tengamos en cuenta. ¿De dónde surge el cristianismo? Del judaísmo, que habíamos dicho que tenía una estructuración, una organización de lo que es la metafísica, el orden del rayo de la creación y el orden del árbol de la vida, que hace su paralelismo por la cantidad de leyes que rigen las distintas dimensiones. Bueno, es algo, todo lo que hemos visto en la conferencia 5, que es grandioso. Bueno, el cristianismo tiene su raíz en eso. Pero bueno, como lamentablemente nos llegan informaciones como muy empobrecidas, con un reduccionismo notable, es lo que nos llega a nuestros días. Entonces, bueno, por eso estamos reunidos acá, ¿cierto? Para tratar, la gnosis viene para tratar de rescatar la esencia misma de las grandes religiones, sus enseñanzas, integrarlas, articularlas y actualizarlas para este nuevo salto que tiene que dar toda esta oleada de vida que es la humanidad. Y que bueno, el que quiera lo hará y el que no, no. Entonces, el cristianismo nos habla, como nos habla la Cábala, de un Dios uno, único, como otras culturas también, que es un Dios espíritu, es un Dios creador no creado, como nos decía en la Cábala, que habla de la In como el absoluto inmanifestado. Sin embargo, toda la creación proviene de ese absoluto inmanifestado, siguiendo los procesos a través de la Trinidad, de las 3 fuerzas que se desdoblan. Entonces ese Dios creador no creado es el creador y sustentador de la creación y del hombre, que es también la creación. La creación en un sentido, podríamos decir, material, llamémosle
Permítanme esa expresión a este momento. Entonces, nosotros como criaturas físicas, materiales, productos de la naturaleza. Sin embargo, el cristianismo viene y habla de que el Padre ha enviado a un Hijo, que es el Cristo, que es el Redentor. Y que bueno, que lamentablemente como, digamos, la humanidad hemos caído en un velo de dogmatismo y de, digamos, de ciertas cosas tan densas, donde todo lo petrificamos. Entonces, en realidad la enseñanza del cristianismo vino a explicar que la materia tiene un significado cuando esa fuerza, Cristo, que es el enviado del Padre, viene y le da sentido a esa materia, le da un significado porque tiene una misión. Esa materia tiene la misión de enlazarse con las fuerzas divinales para que lo divino se humanice y lo humano se divinice. Y de ese connubio entre lo divino y lo humano hay un aprendizaje, bueno, ustedes me entenderán, es indefinible lo que significa semejante hazaña de metamorfosis. Es grandísima, es grandiosa. Pero bueno, si nosotros lo convertimos eso en que vino un Señor llamado Jesús y nos salva todo, y bueno, un poco que se ha perdido el objetivo, ¿verdad? Un objetivo grandioso, imagínense. Y bueno, también dentro de las 7 grandes religiones está el islamismo. Que bueno, imagínense cómo será que tal vez hemos perdido el rumbo, ¿cierto? Porque estas 7 grandes religiones, el significado, la grandeza que tienen es que las 7 contienen los postulados de redención humana, los postulados que hacen posible que una humanidad que se ha extraviado, que ha hecho su experiencia, que ha quedado víctima de una embriaguez de la materia, de la sensualidad, de los sentidos, del deseo, de la pasión, bueno, de todo eso que hemos venido hablando. El islamismo tiene la particularidad que hace su centro en tratar de que evoquemos que lo más grande que existe es Dios, que lo llamarán Alá, como otros lo llaman Tao o Elaín, es decir, Dios, pero el islamismo hace su columna vertebral digamos, en una veneración de Dios, que vuelvo a decir, como a nosotros nos llega todo un poco con un reduccionismo, entonces viene y ¿cómo nos llega a nosotros? Como que el islamismo dice una sumisión a Dios, como que sumisión como un sometimiento, ¿no? Y en realidad no es eso, sino que busca evocar y recordarnos cuál es el sentido de la existencia, que el sentido de la existencia es que Dios venga a la tierra y que en esa integración que hagamos entre lo divino y lo humano, todo cobre sentido. Entonces,
Casi diríamos que el islamismo lo que plantea es que lo más grande que puede haber es el recuerdo de sí, de que la parte humana no se olvide de lo que realmente es, porque si trabaja en equipo, todo cobra grandeza, todo se realiza y todo se autorrealiza. Imagínense. Entonces, vuelvo a decir, estas 7 grandes religiones han dado sus enseñanzas que, como nosotros hemos escuchado seguramente, como Jesús el Cristo, que tenía, que daba esas disertaciones públicas, todos estos avatares han hecho eso, todos los mensajeros han hecho eso. Una enseñanza pública, también una enseñanza que podríamos llamarla mesotérica, intermedia, y una enseñanza esotérica más profunda, más íntima. Para los selectos y escogidos, no tanto. Para los que tenían un nivel de conciencia capaces de comprenderla. Por eso los apóstoles le decían a Jesús: Maestro, ¿por qué a nosotros nos hablas claramente y a los demás les hablas en parábolas? Y Jesús les dice: no, es que a vosotros os he dado a entender y a los otros no. Entonces, con la conciencia despierta, aunque se le hable en parábola, la entienden en la parábola. Y a los otros les queda simplemente como un precepto moral. Lo fundamental de toda y cualquier religión es que nos proporciona a nosotros como claves para todo el que quiera hacer verdaderamente el camino de integración con su Dios interno. Por eso este gráfico de ese árbol con esas raíces, podríamos decir que esas raíces están enterradas en el origen de toda esta progenie humana, justamente están enterradas estas raíces en todo el proceso de la creación y en todas las leyes que han hecho posible esta creación. Y la creación misma contiene, para poder gestar todo lo que nosotros conocemos como la creación, contiene en sí misma muchísima ciencia. Díganme si no, cada amanecer, cada atardecer, cada arco iris, cada planta, cada persona humana, cada animal, cuánta ciencia, cuánto arte, cuánta mística no hay en todo lo que existe, que cualquiera de nosotros queda conmovido y puede suspirar diciendo: ¿para qué Dios creó esto? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué? ¿Y para qué es toda esta grandeza que existe? O sea, si uno tiene un poquito de sensibilidad y contempla la creación, percibe que todo está impregnado de ciencia, de arte, de filosofía y de mística en un sentido real, o sea, en un sentido de religarnos con el propio espíritu que palpita en toda la creación. Y eso es lo que, digamos, corre por las venas de este árbol, donde está escrita la palabra gnosis no como una institución de este mundo, sino porque la creación misma está colmada
de conocimiento y sabiduría. Apenas nosotros nos dedicamos a observar, a contemplar, a investigar, todo lo que existe está cargado de esa ciencia, arte, filosofía y mística que está allí listo para descubrirlo, para ser descubierta, para ser sorprendida esta humanidad con tanta magia que hay en todo. Entonces, gnosis en última instancia significa el conocimiento de las raíces mismas de la creación, pero también de la sabiduría de para qué fue hecha la creación. Ahora sucede que cuando toda esa grandeza queda compartimentada, petrificada, con conceptos de la mente, y bueno, se fragmenta y comienzan a aparecer un montón de organizaciones, digamos, religiosas, cada una con un pedacito, cada una con su verdad, cada una disociada de la otra. Pero tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver al origen y vamos a encontrar que en realidad los postulados de redención, los principios religiosos, han estado y siempre estarán todos reunidos en un solo tronco, que es la verdad de esta creación, lo verdadero, lo real, lo auténtico, lo genuino, que lo podremos con nuestros conceptos despedazar, pero si vamos a la verdad, toda religión en verdad es científica y toda ciencia de verdad es religiosa, porque esas divisiones que hemos hecho son producto de la falta de gnosis, de la falta de conocimiento y sabiduría encarnados, comprobados por nosotros mismos. El mejor antídoto para el dogmatismo es la comprobación. Entonces, el valor de las religiones son las claves que entregan a la humanidad para su redención, para los que quieran. Porque al nosotros tener libre albedrío, si queremos, bueno, aquí el Padre nos ha entregado un planeta, le chupamos la sangre, saciamos hasta el fin nuestros deseos, nuestras pasiones y bueno, si elegimos ese camino tiene un destino definido, ya trazado por la ley de la creación. Y para el que quiere aceptar y aprovechar los postulados de redención, está lo que en la gnosis se llama la ciencia que nos rige como humanos para comprender día a día, cada momento, en más profundidad, esas claves y ayudarnos con todas las didácticas para reconquistar el estatus de verdaderos hombres. Porque como lo hemos visto en la conferencia 2, ese estatus de humanos, al nosotros ir cometiendo errores, creando defectos y desarrollando yoes psicológicos, hemos tenido una caída hacia atrás. De condición de humanos hemos caído a la condición de animal intelectual. Entonces la redención no es una cuestión de que alguien nos va a salvar, sino de restablecer la dignidad
vanos a imagen y semejanza de Dios, pero además habiendo aprovechado toda la sapiencia, el conocimiento de la experiencia de este periplo formidable que ha hecho nuestra alma, que conocemos las consecuencias de nuestros actos y ahora nos toca conocer la experiencia de cómo nos autodescubrimos y nos autoliberamos y autodesintegramos nuestras malformaciones psíquicas y cómo hacemos una metamorfosis sublimando esta naturaleza física, biológica, densa, sutilizándonos y haciendo una organización de una anatomía física e interna, o sea, de una anatomía de los mundos superiores aptas para que nuestro ser pueda habitar esos cuerpos, para que esos vehículos tengan la dignidad, el linaje del hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces es una autocreación formidable. Todas estas claves que estamos tratando de expresar busca que nos demos cuenta que una cosa son las formas religiosas, esas cajitas donde todas las claves han sido convertidas en dogmas, y otra cosa son los principios religiosos que buscan desatar todo lo que está en germen dentro de nosotros. Y donde la verdad la encarnamos justamente por esa integración entre lo divino y lo humano, y que todo ese transitar solo se hace mediante, o sea, estableciendo el fundamento, que ese fundamento es el amor de verdad.